Vamos a aclarar algo. Este tema estaba muy difícil. Yo le respondí a la señora Claudia que yo no sabía qué es lo que le iba a decir, pero que estaba buscando un tema para comparar situaciones, ¿no? Que cuando yo encontrara ese tema, pues entonces yo le respondía, porque esto me lo escribió ella hace tiempo ya. Bien, empezamos el video del día de hoy. Hay una señora que me ha escrito al email y me cuenta sobre un secreto de familia que a ella le quema por dentro y que no sabe qué hacer, ¿no? Que ya han pasado muchos años y que ella sigue callada, no se lo ha contado a nadie, porque ella sabe que si habla se formará todo un escándalo y muchas personas perderán su tranquilidad y hasta podrán ir a la cárcel. Uy. La señora se llama Claudia y vive en Texas, Estados Unidos. Yo quiero que ustedes siempre recuerden un dicho que dice: en boca cerrada no entran moscas. Me recuerdo ahora un caso muy sonado en el año 93 de una de esas hijas modelos que asesinó a su padre y que casi estuvo al punto de cometer el crimen perfecto y salirse con la suya. Por cierto, ella, por supuesto, ya fue sentenciada a 27 años de cárcel. Bueno, yo me imagino que ella salga pronto de la cárcel. Su padre fue envenenado por ella en el año 93 y ella sentenciada en el año 96. Para ir al punto del asunto, a lo que yo quería hacer una comparación aquí en este caso. Específicamente, ¿qué fue lo que hizo y detonó que la muchacha fuera a la cárcel? Miren. Las amistades a veces son de varita corta y te traicionan en menos que canta un gallo. Puede ser que muchas personas no estén de acuerdo conmigo o con mi forma de pensar, pero yo no soy juez, ni detective, ni policía, ni mucho menos vengo aquí a juzgar de nuevo a la chica. Si tuvo o no razones para matar a su padre, yo tengo mi opinión y he visto ese episodio de la serie americana muy conocida en el mundo entero como Crímenes Imperfectos, pero en inglés se le llama Forensic Files. Este caso aparece en la temporada 6 del 2001 y el episodio se llama Death Play. ¿Por qué hago referencia a este caso cuando es un asesinato o parricidio llevado a cabo por una hija a su padre de tan solo 38 años? El hombre estaba muy joven. El problema es que si vamos un poco al punto del por qué, creo que ella, aunque por todos catalogada como una chica muy inteligente, despiadada, asesina, sin escrúpulos y todos los demás adjetivos que utilizaron en la serie, en mi opinión, en aquel entonces era solamente una chica adolescente de 16 años. A esa edad pensamos que no lo sabemos todo. O sea, que nos vamos a salir con todo lo que queramos. Tenemos el mundo a nuestros pies y que cualquier plan no tendrá consecuencias. Pero la palabra lo dice todo. Adolescencia, adolece. Esa chica erróneamente pensó que si su padre se enfermaba, ella regresaría con su madre, que es donde ella quería estar. Aunque analizando desde el punto de vista cruel y diciendo solo mi opinión, bueno, yo me voy a volver aquí un poquito ahora el abogado del diablo. Saquen ustedes la cuenta. La chica tuvo problemas con el marido de su mamá, el nuevo esposo de su mamá, y se tiene que ir a vivir con su papá. Entonces, yo, claro, por supuesto, ¿no? Ahora sacando mi cuenta, a mí me da la impresión de que ella mató, ella asesinó a la persona equivocada, ¿no? Bien, cuando ella le hace la entrevista, la muchacha lo que dice es que ella quería vivir con su mamá. O sea, ella no quería matar a su papá, ella simplemente deseaba que su papá se enfermara para que las regresaran a vivir con su madre. Pero desgraciadamente las cosas no salieron como ella pensó. Entonces, en la serie se cuenta de si ella sabía de química, que si era una alumna muy aventajada. Por muy aventajado que usted sea, un veneno es un veneno. Eso no importa que si echaste un poquito, que si echaste más, que no, porque la dosis fue muy grande, señores, es un veneno. Ella simplemente pensó, porque esa muchachita no tenía el nivel
académico necesario, porque ella no era profesor ni nada, es una muchita demasiado joven para saber qué cantidad de veneno, si le echo poquito, si le echo más. Ella simplemente echó pensando, mi papá se va a poner malito del estómago, pero el padre se murió. Y ella, por supuesto, se cayó su boca, utilizó el dinero del seguro, pues le dieron el dinero del seguro de su papá y ella lo utilizó para estudiar. Entonces, a lo que yo me refiero es, haciendo la comparación con el caso de la señora Claudia, ¿qué fue lo que la llevó a la cárcel? Precisamente, por mucho, yo sé que este caso es difícil, porque para mí ha sido muy difícil, después que yo estuve leyendo lo que ella me estuvo contando. Ella no me cuenta, la señora Claudia no me cuenta el secreto. Pero yo me puse a pensar, porque en sí la chica va a la cárcel solamente porque abrió la boca, ¿no? Entonces, analizándolo, si no hubiera abierto la boca, que es lo que dice uno de los detectives o de los doctores, al final en la serie, ya casi al final, ella hubiera prácticamente cometido el crimen perfecto, porque ella se hubiera salido con la suya. Porque bueno, se volvió sentimental, tuvo una amiga, le contó y hasta ahí la clase. La amiga, pues, ustedes saben cómo son las cosas en la vida. Y la amiga habló y bueno, ya llegó la policía, el juez, los detectives. Y bueno, ese caso, pues, muy conocido en el mundo entero. Bien, volvamos de nuevo al tema de la señora Claudia. Mire, vayan a ese capítulo, mírenlo una vez, después empiece a analizar cuántas personas participaron y dieron su opinión. ¿Qué pasó con la amiga? ¿Era tan amiga? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Le hubiera guardado el secreto o la hubiera traicionado yendo a la policía y contándolo todo? Bien, yo no creo que debamos confiar este tipo de asuntos con amigos, señora Claudia. ¿Por qué? Porque en mi opinión son personas ajenas a usted. Son personas criadas bajo otras condiciones con su propio raciocinio y que pueden virarse con fichas, como se dice vulgarmente, en cualquier momento. O según como esté el tiempo. Se recuerdan de los animales que cambian de color y se confunden con la naturaleza para camuflarse. Bien, pues así mismo pasa con los amigos, muchos familiares, algunos conocidos. Señora Claudia, si usted lleva tanto tiempo con un secreto guardado y nadie lo sabe, solamente usted, piensa en los pros y en los contras. ¿Qué ganará haciéndolo público? ¿Quién o quiénes salen perdiendo? ¿Qué puede pasar con las personas relacionadas en ese secreto? Porque la vida sigue. Unos mueren y ya entonces usted no sentiría remordimiento, pero ¿qué pasa con los que todavía están vivos? Otra cosa, ¿se siente usted capacitada para ser la testigo de un secreto que todos querrán exprimir para poder sacarle el jugo al asunto? ¿Cuántos periodistas y escritores verán su sustento, su comida, su dinero en esa historia? Muchos quieren sacar tajadas y hacen sus planes, pero siempre aprovechándose de las historias de los demás. Ellos no crean, pero sí se lucran con lo que otros les cuentan, con lo que otros vomitan, con lo que otros expresan, con lo que otros recuerdan, con las moscas que salen de su boca, ¿no? En mi opinión, y de nuevo aclaro, que esto es un asunto muy personal y que usted es la única que puede decidir si está bien ventilar ese asunto al cabo de tanto tiempo, si de verdad vale la pena tanto sufrimiento o si es mejor que las moscas nunca entren a su boca. Bien, con relación a todo, al tema completo y al chisme completo que usted me cuenta, yo como siempre me mantengo neutral. No estoy ni a favor ni en contra. Es mejor ser Poncio Pilatos cuando no es asunto mío. Yo sé lo que yo haría, yo sé la decisión que yo hubiera tomado, pero usted y yo, y los que me están mirando ahora en este momento, que están mirando el video, somos personas muy diferentes. Cada quien piensa y es dueño de sus actos.
Señora Claudia, tome usted sus propias decisiones. Yo he cumplido con hacer un video para responder. Tengo muchas preguntas de este tipo. Tengo muchos pedidos para hacer reseñas de películas, de series, de novelas, de chisme. Bien, que no se les olvide el nombre de esta sección. El chisme no descansa. Bien, gracias a todos los que me escriben. Gracias a todos los que se suscriben a mi nuevo canal. A todos estén donde estén, recuerden mi eslogan. Sean felices y disfruten la vida, que no hay nada más. Les hablo Morita, sí, esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.